Cuando hablamos de diarrea, nos referimos a un aumento de la frecuencia de las deposiciones que además son de menos consistencia, o sea, son deposiciones líquidas, ¿ya? Con respecto al basal, si la persona tiene una caquita que es más blanda normalmente, hay que compararlo con el basal. Siempre es una menor consistencia respecto al basal y una mayor frecuencia respecto al basal. En nuestro tubo digestivo el agua se reabsorbe en conjunto con los electrolitos, como el sodio, el bicarbonato, el potasio, y en un 99%, ¿ya? Así que hay mucha reabsorción. Esa agua puede ser exógena o endógena, ¿ya? O sea que nosotros mismos secretamos agua para luego reabsorberla. ¿Cuánto reabsorbemos en cada parte? En el intestino delgado 7 litros, en el colon ascendente 1500, en el transverso 1400 y ya en el descendente reabsorbemos muy poco, 100 ml y hacemos caquita más o menos de 100 ml al día. Y las secreciones van a ser a un nivel más alto, ¿cierto? Al final del estómago, duodeno, ahí nosotros vamos a secretar esa agüita y los electrolitos que nosotros luego en el intestino lo vamos a reabsorber. La diarrea la podemos clasificar según temporalidad en aguda o crónica. Les voy a aprovechar de recordar que porfa se suscriban a este canal si les gustan los videos. Aguda es menos de 2 semanas y crónica es más de 4 semanas o más de un mes y entre ambas está la diarrea prolongada. Esa es la clasificación temporal, pero también tenemos una clasificación por los mecanismos fisiopatológicos, ya que se van a basar básicamente en el balance que hay entre la reabsorción de agua y la reabsorción de electrolitos y la secreción de ambas cositas. Entonces la vamos a separar en osmótica, secretora, inflamatoria, que es como una clasificación un poco más aparte de eso, y dismotilidad. Si se fijan, por un lado tenemos el tema de los electrolitos y del agua, con la osmótica y secretora, y por el otro una clasificación más estructural, más intrínseca, con la inflamación y la dismotilidad. Entonces, ¿qué tenemos en la diarrea osmótica? Lo que va a suceder es que aumenta la cantidad de solutos adentro del tubo digestivo. Esto puede ser porque nosotros estemos consumiendo más solutos o porque esos solutos se están degradando en menor cantidad, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, nos falta la enzima que degrada la lactosa y eso se convierte en un osmolito activo. ¿Qué significa el osmolito activo? Activo significa que activamente arrastra agua hacia ellos, ¿ya? El agua sigue los puntitos. Eso significa que va a haber más agua en las deposiciones, se va a generar una deposición más líquida y con eso vamos a tener la famosa diarrea. Ahora nosotros no somos adivinos y queremos saber qué tan importante es ese osmolito activo a nivel de la deposición y podemos encontrar ese osmolito aumentado calculando el gap osmolar, ¿ya? Puede que la osmolaridad de la deposición esté aumentada, pero no necesariamente, ¿ya? Puede que la osmolaridad sea la misma, pero lo que cambie es el gap osmolar, ¿ya? Necesito que miren bien el gráfico y que se fijen que el aumento de elementos osmóticamente activos que yo pinté en naranjito desplaza hacia abajo los osmolitos normales que son el sodio y el potasio. Entonces si nosotros hacemos la resta va a disminuir el sodio y el potasio y eso hace que aumente la diferencia, aumenta el color naranja. Ese color naranja que yo les pinté es el gap osmótico. El gap osmótico representa todos esos osmolitos activos que no son los normales en las deposiciones, ¿ya? Y que pueden ser exógenos como laxantes, por ejemplo, que no son absorbibles y que por lo tanto se quedan en el tubo digestivo arrastrando agüita, por ejemplo el polietilenglicol, o pueden ser endulzantes como el sorbitol, el manitol también que se utiliza a veces para el edema a nivel cerebral, algunos fármacos como la colchicina, ¿cierto? La colestiramina y la neomicina. Y a nivel endógeno nosotros podemos también tener de cierta manera un aumento de los osmolitos activos, ¿ya? Puede ser a nivel congénito porque tengo menos enzima, entonces algo que normalmente se degrada no se está degradando y por ejemplo la lactosa, que es el ejemplo que les di antes, empieza a arrastrar, al no degradarse, empieza a arrastrar más agua. También puede ser de forma adquirida por alguna resección de un pedazo del intestino, que lo que va a hacer es disminuir mi capacidad estructural de reabsorber osmolitos activos que normalmente se hubiesen reabsorbido. Si yo no los puedo reabsorber, se mantienen en el tubo digestivo y generan un aumento del arrastre de agua. El ejemplo también que les di de una causa endógena es la intolerancia a la lactosa, donde como tengo menos enzima de tipo disacaridasa,
Aumenta la lactosa a nivel del tubo digestivo y también aumenta el arrastre de agua. Una característica súper importante de la diarrea osmótica es que si yo disminuyo la cantidad de osmolito activo con un ayuno, por ejemplo, va a disminuir la diarrea porque ya no tengo esas moléculas que son activas y que están produciendo el arrastre de agua. Así que la diarrea osmótica va a tener un aumento del gap osmolar más de 100 y además va a disminuir con el ayuno. En el otro mecanismo que tenemos puede ser una diarrea secretora. La forma en que nosotros secretamos agüita, que es esa como gotita que pinté de color azul, es secretando electrolitos, sobre todo sodio y cloruro, ¿ya? Y el sodio y el cloruro yo los secreto y eso produce un arrastre de agua, ya de forma más o menos pasiva. Ya el agua va a seguir esos iones y por lo tanto así se va a secretar. No es que yo secrete agua sola a través del intestino. Y lo que va a hacer eso es que yo pierda electrolitos y que pierda agua en conjunto, ¿ya? Y por eso se repone con suero fisiológico, que es sodio, cloruro de sodio con agua. Ahora, ¿qué nos puede causar esto? Principalmente elementos secretagogos. O sea, gogos más o menos es como que estimulan la secreción, ¿ya? Secretagogos. Y estos secretagogos pueden ser toxinas, por ejemplo, de bacterias como la E. coli enterotoxigénica, ¿ya? Entero es de tubo digestivo, toxigénica es de esta toxina que es secretagogo. Entonces lo que va a hacer esta maldita E. coli enterotoxigénica es aumentar los niveles de GMP cíclico, PKG, ¿cierto? Proteína quinasa G, y eso va a estimular un canal que se llama CFTR, que al ser secretor de cloruro, secreta cloruro y con eso sale agua, ¿ya? También tenemos otra toxina producida por el Vibrio cholera, que también es como el paradigma, ¿ya? De la diarrea secretora, apréndanselo. Estimula la adenilato ciclasa, que aumenta el nivel de AMP cíclico dentro de la célula del enterocito, que es la célula que forma parte de nuestra pared intestinal, y a partir de eso se estimula ese mismo canal, ¿ya? El canal de cloruro CFTR. Con eso va a salir agua, que es la que pinté color celestito, y algo que también hace el AMP cíclico estimulado por el Vibrio cholera, o aumentado en realidad por el Vibrio cholera, es inhibir la reabsorción de sodio a nivel de un canal que reabsorbe sodio y cloruro, ¿ya? Así que lo que nosotros podemos hacer, como inhibe el canal que reabsorbe sodio y cloruro, pero no inhibe el canal que reabsorbe sodio y glucosa, nosotros podemos dar sales rehidratantes con sodio y glucosa, y esa glucosa va a empujar la reabsorción de sodio, y acuérdense que cuando se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua, ¿ya? Eso es como lo que se ha visto que funciona bastante bien en los pacientes con esta diarrea por Vibrio cholera y en países que tienen bajos recursos, que son los que tienen esa diarrea, ¿ya? Así que sodio con glucosa es una muy buena alternativa. Y otros secretagogos también pueden ser hormonas, sustancias neuroendocrinas, incluso como síndromes paraneoplásicos que produzcan diarrea, así que es bien como heterogéneo. Pero como les digo, la E. coli enterotoxigénica y el Vibrio cholera son como muy característicos paradigmáticos de esta diarrea secretora. ¿Qué pasa con el gap osmolar en una diarrea secretora? Vamos a tener que aumenta el sodio y el potasio a nivel del tubo gastrointestinal, que es lo que se traduce en la caca, que es lo que nosotros medimos, ¿ya? Así que el gráfico que yo les dibujo es básicamente lo que sucede al dentro del tubo. Aumenta el sodio porque no se pudo reabsorber y eso desplaza, ¿cierto? Los GAP, los molitos activos es menor, ya ese que yo pinté color naranja anteriormente, es más bajito porque lo que está generando, ¿cierto? Un aumento de la secreción de agua es el aumento de los electrolitos, ya sobre todo es sodio, por ejemplo. Así que vamos a tener un sodio fecal de más de 90, pero un GAP osmolar disminuido, porque acuérdense que el GAP osmolar habla de el osmolito activo que no es esos electrolitos, no es sodio ni potasio, ¿ya? Y obviamente es independiente del ayuno porque estas toxinas están funcionando haya o no haya comida, o sea, la persona ya ingirió la bacteria y ese fenómeno fisiopatológico va a seguir pasando, ¿ya? Por lo tanto, recordemos que las causas puede ser un aumento de AMP cíclico, ya sea por la Vibrio cholera o por otras cosas que aumentan la actividad de AMP cíclico. Hay toxinas, el alcohol, prostaglandinas, fármacos, el péptido vasoactivo intestinal, que puede ser producido por un lipoma, ¿cierto? Y como les dije, sustancias neuroendocrinas como serotonina, glucagón, secretina, colecistoquinina, todas esas cosas como que suenan, ¿cierto? Laxantes, todas esas cosas que les estoy anotando acá también son capaces de aumentar la actividad secretora de nuestro tubo digestivo. Ahora vamos a ver las que yo les dije que eran como las diarreas más estructurales, la inflamatoria y la dismotilidad, ¿ya? En este caso, la inflamatoria es una bacteria que puede ser la Yersinia, la Salmonella, la Shigella o la E. coli enteropathogenes,
patogénica, ya no toxigénica. Recuerden que la toxina era por la parte de la secreción, porque la toxina activaba la secretora. Pueden producir un daño en la mucosa, eso activa la producción de citoquinas, de inflamación y el daño a nivel del enterocito. Si el enterocito se daña, es incapaz de reabsorber, ¿ya? Es incapaz de cumplir su función. Recuerden que lo que más hace el intestino delgado y el intestino grueso es reabsorber agua, ir secando la caquita, por decirlo de otra forma. Así que si nosotros producimos un daño a nivel del enterocito, un daño inflamatorio, nosotros podemos producir una disminución de la reabsorción. Si disminuimos la reabsorción de sodio y de cloruro, aumenta la secreción de agua, ¿ya? Porque hay más sodio y cloruro a nivel del tubo digestivo y se secreta más agua. También puede producirse un aumento de la motilidad por la inflamación y también, como les digo, el daño puede disminuir las enzimas que estaban degradando las distintas sustancias, ¿ya? Si daño el enterocito, hay menos enzimas como disacaridasas, aumenta la lactasa, que es un fenómeno, o sea, que es un producto activo, osmóticamente activo, aumenta aún más la cantidad de agua hacia el tubo digestivo. También puede producirse exudado, también aumenta la permeabilidad, ¿cierto? Y todo lo que estaba como dentro del vaso puede salir más fácilmente porque la inflamación produce que el vaso aumente los hoyitos, las fenestraciones, eso produce por inflamación y aumenta la salida de agua, ¿cierto? Como exudado, como básicamente un edema. Y como les digo, la atrofia de las vellosidades también produce que haya menos función absortiva, ¿ya? O sea, es un fenómeno que produce como muchas cosas juntas, ¿ya? También, como les digo, disminuyen los transportadores, disminuyen las enzimas, todo mal, ¿ya? Así que lo que nosotros vamos a encontrar en esto es la inflamación propiamente tal de siempre, ¿ya? Compromiso del estado general, fiebre. En esos casos podemos pensar que la diarrea es inflamatoria. ¿Y cuáles son las causas de esta diarrea inflamatoria? Como les digo, una infección que produzca una estimulación de las citoquinas, una enfermedad inflamatoria crónica, una enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, la colitis ulcerosa, otras toxinas que en vez de producir una secreción produzcan inflamación y aumento de citoquinas, y también una causa vascular que disminuya, por ejemplo, la irrigación mediante una isquemia y al enterocito no tener a quién entregarle los nutrientes, ¿cierto? Disminuye su absorción. Y la última causa que les quería mostrar era la dismotilidad, que en el fondo es un aumento de la motilidad que hace que sea más rápido el vaciamiento gástrico. Eso disminuye el tiempo de contacto del enterocito con los nutrientes y disminuye el tiempo que tiene para hacer su trabajo, que es absorción. Por lo tanto, aumentan los elementos no absorbibles en el tubo digestivo y eso arrastra agüita. Ejemplos de esto son la disautonomía del diabético, alteraciones neurológicas del diabético que van a hacer que la inervación esté alterada y esa inervación aumente la motilidad, y hipertiroidismo, colon irritable también, pero debemos descartar las causas orgánicas, ¿ya? Y esas causas orgánicas las podemos dividir. Dentro de las causas endocrinas, por ejemplo, tenemos la hormona tiroidea o el síndrome carcinoide que puede aumentar hormonas. También podemos tener causas neurológicas como la vagotomía, que el vago nos estaría como aumentando el tiempo en contacto con el alimento, pero si quitamos el vago, hacemos una vagotomía, se disminuye ese tiempo, aumenta la motilidad intestinal. Otras causas neurológicas, como les digo, es la disautonomía de la diabetes, amiloidosis, una causa medular, de la médula espinal que produzca una mala inervación y lesiones del tubo digestivo, ¿ya? Disecciones, una gastrectomía, eso también va a disminuir el tiempo que el enterocito tiene en contacto con los nutrientes. Y lo último que les quería contar de la diarrea o recordar es que en el enterocito se secretan potasio y bicarbonato. Por lo tanto, si tenemos diarrea, vamos a tener un aumento de la pérdida de potasio y de bicarbonato y por lo tanto se va a producir una hipocalemia y una acidosis que en este caso es metabólica por la pérdida de bicarbonato. Les agradezco quedarse hasta el final del video como siempre y les voy a dejar el esquema para que lo descarguen. No sé todavía si lo voy a dejar en un link en la descripción o quizás a través de una dinámica en Instagram donde tengan que más que nada darle like a un post y comentarlo. No es más difícil que eso. Así que vayan metiéndose a mi Instagram donde les voy a tener sorpresitas. También tengo sorteos y muchas cositas. Así que participen en Instagram y como siempre suscríbanse a este canal. Un besito, un abrazo, que estén súper bien.